Hola, mi nombre es Evelyn Yusef Bedoya Martínez, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Minuto de Dios, con el NRC 152294, con la docente Mariori Estela Ferrer Mujica. Con ustedes les voy a presentar mi proyecto de investigación final. Sobre esto se tratará sobre el rango de edades o sobre las edades de mi empresa o donde me encuentro laborando. Buenas tardes. La primera parte del trabajo hablaremos de los datos básicos de estadística. Para este documento es de las edades de nuestros compañeros, de mis compañeros en mi trabajo. Allí es donde se recolectaron 50 datos más o menos de 19 a 51 años de amplitud. Se clasificaron en clases por una amplitud de 5. Entonces esto principalmente se podría decir como 5 de intervalos. Entonces hallar es, ¿cómo explicarlo? Así, hallar la frecuencia absoluta es la cantidad de datos que hay entre intervalos. Entre ejemplo, vamos a coger de 19 a 23 años. Hay 5 personas y así sucesivamente hasta llegar al 49 intervalo, que es de 49 a 53. Así, para tener como resultado el F1, el siguiente dato que haremos es sumar el X1, sumamos los dos números de las clases y se dividen por el X1, que esto es así como haremos la sumatoria de todos los resultados y se divide en la muestra. Que la muestra es el número de los datos y esto será la media, que es la media de nuestra investigación, de mi investigación. Entonces, luego de esto hallamos la cantidad, hallaremos la moda, que es la cantidad de personas que tiene la edad, que es 30. Entonces, en el siguiente les explicaré más. En la segunda parte del trabajo podemos ver que de los datos anteriores, F1, X1 por F1, los datos para la media, esto les servirá para hallar la media de dispersión. X1 menos media es la sumatoria de todos los datos de X1 por la F1. Esto ahora sobre esto nos daría la muestra de 35.5. Lo dividimos en nuestra muestra, hallaremos X1 menos la media en esto podríamos hallar, podríamos ver que los valores podrían ser negativos. Entonces, asimismo, solo es la X1 por X1 entonces con los datos anteriores podemos hallar con los datos anteriores podemos hallar XI y también por FI vamos a hallar los datos para hallar las medias de dispersión, lo que les estaba comentando. Con los datos pues de XI menos FI después de hallar todos estos datos, al darnos los números negativos, a partir de esto multiplicaremos todos los números negativos, solo los números negativos, por 1. Asimismo, debemos pasarlos a positivos, asimismo es con lo que vamos a operar la operación. Después de esto vamos a la siguiente columna, que es XI por XI. Ya tenemos XI, entonces vamos a operar la XI menos media, que ya como tenemos los números negativos en positivo ya podríamos operar. Ahí simplemente operaríamos con FI, ahí sí. Después todos estos datos los vamos a sumar y esa sumatoria la vamos a dividir en la muestra y eso nos dará la desviación típica, que es demasiado importante. Para hallar la desviación típica, FI por XI menos media al cuadrado, esto lo elevamos al cuadrado, entonces eso lo hacemos con cada uno de los datos. Y por último haremos la sumatoria. Esta sumatoria la dividimos en la muestra y esto hallaremos la desviación típica. Y para hallar la variancia haremos que es la raíz de la desviación típica, que estos podemos volver a presentar las mismas gráficas de barras. Entre la desviación media y la desviación típica en la gráfica de barras, o sea, podemos hacer todos los gráficos, pero en las gráficas, especialmente en estas, veremos que hay una pequeña diferencia ¿cómo decirlo?, de números. Esta es
la desviación, a ver, es mejor explicado. La desviación media está en 6,3 y la desviación típica en 8,3. Hay una pequeña desviación entre rangos, pero no es nada relevante, ya que existen demasiados datos. Entonces, esto nos permite que no haya como gran diferencia. Y para nuestra tercera diapositiva que les va a aparecer a continuación, digamos que esto es para el tercer tema, que es cajas y bigotes. Vamos a hacerlo de dos formas. El primero es como los datos agrupados. En los datos agrupados vamos a hallar las clases y cómo podríamos hacer la gráfica. Para esto hallamos los datos importantes, que son como tres cuartiles, el rango intercuartílico y límite inferior, límite superior, dato mínimo al máximo. Entonces aquí podremos ver el resultado del cuarto y uno cuál está ubicado en esta parte de la gráfica. Está ubicado en toda la mitad cuando es en nuestro límite inferior, en este caso 5, y nuestro límite superior, en este caso 67. Esta gráfica podemos ver que tanto el dato mínimo como el dato máximo está dentro de los rangos inferiores y superiores, no existe ningún dato típico. En la siguiente caja de bigotes hablaremos de los datos no agrupados, en el cual también tenemos que hallar los primeros tres cuartiles, nuestros límites inferiores y límites superiores. Hay diferencias que se podría ver en el cuartil 2, ¿cómo decirlo? No agrupados nos da 31.5 y agrupados nos da 36. Esto es debido a que la hora de no agruparlos en muchos datos, en el cual nosotros repetimos y por ende tenemos más cifras, por las cuales al operar los no agrupados utilizamos un poco de menos cifras. Pero ambas son una aproximación totalmente válida a la hora de poder saber, digamos, nuestro rango de edades se presenta en ambos casos. O sea, hace referencia a más edades, en este caso sería más o menos entre los 19 a 33 años, que es nuestro rango, por decirlo así. Y por último, para nuestra campana de Gauss, podríamos tener en cuenta que los datos son la media variancia de desviación típica. En el cuadro vamos a tomar intervalos aproximadamente de 10 hasta los 60, pero en un rango de 0,5, 11, 5. Graficar la campana de este modo, hay que algunos datos, o sea, al agruparla de este modo, hace que algunos datos nos hace referencia a que la media más o menos se encuentra en los datos donde está el intervalo de 33 a 34, como lo pueden ver aproximadamente. En estos son los intervalos que están en las clases, debido a que, pues, como ya se ha repetido varias veces, hay más compañeros de trabajo entre 19 a 33 años. Entonces, decirlo más específicamente, ya teniendo todos los datos, como es decirlo, la media, la variancia, la desviación típica, x y medio, x y medio, media, x y menos media al cuadrado. Vamos a tomar los datos de 10 hasta 60, pero de un rango de 10 a 0,5. Y así haríamos la distribución normal, que esta sería con la que graficaríamos la campana de Gauss. Hay algunos datos que, digamos, nos hace referencia a que la media se encuentra donde está el intervalo de 33 a 34 años, más o menos aproximadamente. Estos, debido a que como ya se ha repetido varias veces esto, entonces ahí es donde nos encontramos. Entonces podemos concluir que este trabajo investigativo así podemos concluir que este trabajo para estadística descriptiva nos ayuda a encontrar Entonces podemos decir que para lo que está básicamente la estadística descriptiva es resumir las mediciones principales de digamos, las características de un producto, que en este caso eran las edades de mi trabajo, de los compañeros de trabajo que yo tengo. Describir el comportamiento de algún parámetro o proceso. Esto describía el comportamiento en edades, o sea, cuántas edades había y cuántas eran las que más se repetían. O sea, cuántos compañeros de trabajo yo tenía con estas edades, con este rango de edades, por decirlo así. También podemos concluir que, digamos,
de 19 a 33 años es el rango más alto donde más se repiten compañeros de trabajo con estas edades. Esto nos ayuda también, digamos, en la estadística descriptiva podemos lograr hacer una investigación más profunda de qué tan eficiente entonces son estos compañeros de trabajo en este rango de edad, qué tan eficientes o deficientes nos sirve, si ayuda al pro de la empresa o no, si lo podemos ver desde esta parte más de economía, por decirlo así, lo podemos ver en muchos campos y demás.